Hay nombres que no se pronuncian, se sienten como un eco de distorsión en una habitación vacía, y el de Kurt Cobain es, sin duda, el más ruidoso de todos. No era solo un músico, era el epicentro de un terremoto cultural que nadie vio venir desde las lluviosas y grises calles de Aberdeen. Para entender por qué un hombre que lo tenía todo decidió que el silencio era su única salida, primero debemos viajar a ese rincón olvidado del estado de Washington, donde la lluvia parece no detenerse nunca y el destino de la mayoría era trabajar en el aserradero hasta que el cuerpo aguantara. Allí, el 20 de febrero de 1967, nació un niño de ojos azules cristalinos que, años más tarde, se convertiría en la voz de una generación que ni siquiera sabía que necesitaba ser escuchada. Pero antes de las portadas de revistas y los himnos generacionales, solo existía Kurt. Un niño hiperactivo, extremadamente sensible y dotado de una creatividad que sus padres, Wendy y Don, intentaron canalizar a través de una batería de juguete y dibujos que ya mostraban un talento fuera de lo común. La infancia de Kurt no comenzó como la tragedia que todos conocemos. Al principio, fue un destello de luz. Era el centro de atención de una familia extendida que celebraba su carisma. Sin embargo, esa luz se apagó abruptamente cuando Kurt tenía apenas 9 años. El divorcio de sus padres no fue simplemente una separación legal, fue la detonación de una bomba atómica en su psique. Él mismo lo describiría años después en sus diarios. Recuerdo sentirme avergonzado. Me avergonzaba de mis padres. Ya no podía mirar a mis amigos a la cara porque deseaba desesperadamente tener la familia clásica, la familia típica. Quería esa seguridad y, de repente, me la arrebataron. A partir de ese momento, el niño alegre se transformó en un adolescente retraído, rebelde y profundamente herido. Esa herida, esa sensación de abandono, se convertiría en el combustible de su arte, pero también en el ácido que corroería su estabilidad emocional por el resto de su vida. Tras el divorcio, la vida de Kurt se convirtió en un juego de sillas musicales emocionalmente agotador. Pasó de vivir con su madre a vivir con su padre, luego con abuelos, tíos y hasta con las familias de sus amigos. Nunca sentía que pertenecía a ningún lugar. Fue en este período de nomadismo emocional donde Kurt encontró su primer refugio real, la guitarra. No era solo un instrumento, era un escudo contra el mundo exterior. Mientras otros adolescentes en Aberdeen se enfocaban en los deportes o en encajar en la rígida estructura social del pueblo, Kurt se sumergía en el punk rock. Para él, el punk no era solo música ruidosa, era la validación de que estaba bien estar enojado, de que estaba bien ser un raro. Bandas como The Melvins, lideradas por Butch Osborne, se convirtieron en sus mentores espirituales. Fue Osborne quien introdujo a Kurt en un mundo de sonidos abrasivos y letras crudas que resonaban con el vacío que sentía en su pecho. La adolescencia de Cobain fue una espiral de alienación. En la escuela secundaria, era el blanco fácil de los acosadores, lo que lo llevó a rodearse de otros marginados. En un giro irónico de la vida, Kurt comenzó a frecuentar a un chico que era abiertamente homosexual en un pueblo extremadamente conservador, no porque compartiera su orientación, sino porque admiraba su valentía de ser diferente y disfrutaba de la reacción de rechazo que esto provocaba en la gente normal. Esta etapa forjó su identidad defensiva. Kurt aprendió a usar el desprecio de los demás como una medalla de honor. Empezó a consumir marihuana de forma habitual para silenciar los pensamientos intrusivos y un dolor de estómago crónico que lo atormentaría hasta el final de sus días, un dolor físico real que muchos médicos no lograban diagnosticar y que él describía como una quemadura de cigarrillo en sus entrañas. A pesar de su imagen de joven desinteresado, Kurt poseía una ambición feroz y una ética de trabajo perfeccionista cuando se trataba de su música. Pasaba horas encerrado, practicando hasta que sus dedos sangraban, tratando de replicar los sonidos que escuchaba en su cabeza. Fue en 1987 cuando finalmente unió fuerzas con Chris Novoselic, un joven alto y reflexivo que compartía su amor por el punk y su desdén por Aberdeen. Juntos formaron lo que eventualmente se convertiría en Nirvana. Los primeros años de la banda fueron una lucha constante por la supervivencia. Tocaban en fiestas de fraternidades donde nadie los escuchaba, dormían en furgonetas heladas y grababan demos con el poco dinero que Kurt ganaba trabajando como conserje en su antigua escuela secundaria. Imaginen la escena. El futuro dios del rock limpiando los pasillos donde meses atrás había sido humillado, recolectando basura para poder pagar unas horas de estudio de grabación. Esa dicotomía marcaría su carácter para siempre. El sonido de Nirvana comenzó a tomar forma bajo el sello independiente Sub Pop. Su primer álbum, Bleach, grabado por la modesta suma de $606, era un bloque de granito sónico.
pesado, oscuro y lleno de una angustia visceral. Aunque no fue un éxito inmediato de ventas, colocó a la banda en el mapa del underground de Seattle. Kurt estaba empezando a saborear lo que quería, pero con ello vino la primera gran contradicción de su vida. Quería ser escuchado, quería que su arte fuera validado, pero despreciaba la maquinaria comercial que hacía eso posible. Odiaba la idea de ser una estrella, pero se frustraba si no lograba la perfección sonora. Esta lucha interna entre el artista punk puro y el compositor de melodías pop irresistibles sería el motor creativo de su obra maestra, pero también la soga que comenzaría a apretar su cuello a medida que la fama se acercaba como un tren de carga sin frenos. A medida que los años 80 llegaban a su fin, Kurt Cobain ya no era solo un joven de Aberdeen con una guitarra, era un volcán en potencia. Su vida personal era un caos de relaciones inestables y un uso creciente de sustancias, pero su música estaba alcanzando una madurez asombrosa. Había aprendido a mezclar la agresión del punk con la sensibilidad melódica de los Beatles, creando algo que nadie había escuchado antes. El mundo estaba a punto de cambiar, y el grunge, ese género nacido del lodo y la desesperación de Seattle, estaba listo para explotar. Pero mientras Kurt se preparaba para grabar el disco que lo cambiaría todo, los demonios de su infancia seguían sentados en su hombro, recordándole que no importaba cuántas personas gritaran su nombre, en el fondo, seguía siendo ese niño de 9 años que sentía que no tenía un hogar al cual regresar. Esta era la calma antes de la tormenta, el momento exacto antes de que el nombre de Kurt Cobain se grabara en la historia y, trágicamente, en una lápida que el mundo nunca dejaría de llorar. El cambio de década trajo consigo un cambio de guardia en la cultura popular que nadie, ni siquiera el propio Kurt Cobain, pudo haber previsto en sus sueños más salvajes o en sus pesadillas más profundas. En 1990, con la llegada de Dave Grohl a la batería, el rompecabezas de Nirvana finalmente se completó. La banda ya no era solo un grupo de punk con potencial, sino una fuerza de la naturaleza con una pegada rítmica que podía demoler edificios. Kurt sabía que tenían algo especial entre manos cuando entraron a los estudios Sound City para grabar lo que se convertiría en Nevermind. Lo que ocurrió después es leyenda. Un álbum que costó poco producir terminó desplazando al rey del pop, Michael Jackson, del primer puesto de las listas de éxitos. Smells Like Teen Spirit no fue solo una canción, fue un grito de guerra para millones de jóvenes que se sentían apáticos, alienados y desconectados del brillo artificial de los años 80. De la noche a la mañana, el chico que limpiaba baños en Aberdeen se convirtió en el rostro de una revolución cultural, y fue precisamente en ese momento cuando el sueño comenzó a transformarse en una asfixiante jaula de oro. La fama golpeó a Kurt como un tren de carga frontal. Él no poseía el ego blindado de las estrellas de rock tradicionales. Por el contrario, su sensibilidad era casi patológica. Cada vez que encendía la televisión y veía su rostro, o cuando escuchaba sus canciones en la radio junto a artistas que despreciaba, sentía que había traicionado sus raíces punk. La prensa comenzó a diseccionar cada uno de sus movimientos, y la presión por ser el portavoz de una generación lo sumergió en una depresión profunda. Kurt nunca pidió ese título, y de hecho, le aterrorizaba. Para escapar de la ansiedad de ser una figura pública, buscó refugio en los brazos de una mujer tan magnética como destructiva, Courtney Love. Su relación, que floreció en los camerinos de clubes oscuros y hoteles baratos, fue un torbellino de pasión, arte y, desafortunadamente, un consumo compartido de heroína que pronto se saldría de control. Courtney entendía la ambición y el dolor de Kurt, pero juntos formaron un ecosistema que, aunque creativo, resultó ser altamente inflamable para dos personalidades tan volátiles. El uso de heroína por parte de Kurt no era simplemente una búsqueda de placer hedonista, era un intento desesperado por automedicarse. Sus dolores estomacales crónicos se habían vuelto tan insoportables que afirmaba que la droga era lo único que le permitía funcionar y subir al escenario sin querer colapsar del dolor. Sin embargo, la adicción pronto se convirtió en el centro de su vida, eclipsando incluso su pasión por la música. Los tabloides se dieron un festín con la imagen de la pareja renegada del rock, pintándolos como los nuevos Sid y Nancy. La situación alcanzó un punto de quiebre crítico cuando se supo que Courtney estaba embarazada. El nacimiento de su hija, Frances Bean Cobain, en agosto de 1992, trajo un breve destello de esperanza y una razón para luchar por la sobriedad. Kurt estaba absolutamente enamorado de su hija. En las grabaciones caseras de la época, se le puede ver siendo un padre tierno y presente, un hombre que desesperadamente quería darle a su pequeña la estabilidad familiar que a él le fue arrebatada.
Pero la sombra de los servicios sociales y el escrutinio mediático sobre su capacidad como padre solo aumentaron su paranoia y su sensación de ser una víctima del sistema. A pesar del éxito masivo y las giras mundiales agotadoras, el estado mental de Kurt seguía deteriorándose. Se sentía culpable por su propio éxito, un fenómeno conocido como la culpa del superviviente aplicada a la ética punk. No podía entender cómo alguien que odiaba el sistema se había convertido en el producto más vendido de ese mismo sistema. Durante la gira de Nevermind, los conciertos de Nirvana se volvieron impredecibles. A veces eran brillantes y transformadores, y otras veces terminaban con Kurt destruyendo el equipo en un ataque de ira o apatía, simplemente porque no sentía la conexión con el público que antes solía alimentarlo. Sentía que la gente no escuchaba sus letras, solo venía a ver al fenómeno de feria. Esta desconexión lo llevó a escribir canciones mucho más oscuras y abrasivas para su siguiente álbum, In Utero, una obra que pretendía alejar a los fans superficiales y recuperar su integridad artística. El disco abría con una línea devastadora: el arrepentimiento adolescente ha pagado bien, ahora estoy aburrido y viejo, una declaración de principios que mostraba a un hombre agotado por su propia imagen pública. La calidad de su vida era insostenible. Por un lado, era el padre que jugaba con su hija en el suelo del salón. Por otro, era el adicto que se encerraba en el baño con una jeringuilla mientras el mundo exterior exigía más himnos. Las tensiones dentro de Nirvana también crecieron. Chris Novoselic y Dave Grohl veían con impotencia cómo su amigo se distanciaba, consumido por su adicción y por la influencia de su círculo más íntimo. Kurt empezó a sentirse solo en la cima, convencido de que todos a su alrededor, incluidos sus compañeros de banda y su equipo de gestión, solo se preocupaban por el dinero. Esta desconfianza paranoica, alimentada por los químicos en su sangre, lo llevó a aislarse cada vez más en su mansión de Seattle, rodeado de guitarras, armas de fuego y una tristeza que ninguna cantidad de discos de platino podía mitigar. Hacia finales de 1993, la participación de Nirvana en el MTV Unplugged de Nueva York ofreció al mundo un vistazo a la fragilidad absoluta de Kurt. En lugar de tocar sus grandes éxitos de manera convencional, Kurt eligió un repertorio lleno de versiones de bandas oscuras y canciones propias cargadas de melancolía. El escenario, adornado con lirios blancos y velas negras a petición de Kurt, parecía más un funeral que un concierto. Cuando interpretó Where Did You Sleep Last Night, su voz se quebró en un grito desgarrador que dejó al público en un silencio sepulcral. Fue un momento de honestidad brutal. Allí estaba el hombre detrás del mito, desnudo emocionalmente, pidiendo ayuda a gritos a través de la música. Sin embargo, detrás de las cámaras, la batalla contra sus demonios estaba llegando a un punto de no retorno. El mundo veía a un genio en la cima de su arte, pero Kurt ya estaba empezando a despedirse, buscando una salida a un laberinto de dolor físico y emocional que ya no creía poder resolver con una guitarra. A principios de 1994, el mundo veía a Nirvana como la banda más importante del planeta, pero por dentro, el motor se estaba haciendo pedazos. Kurt Cobain se encontraba en un estado de agotamiento físico y mental que bordeaba lo catatónico. La gira europea de In Utero fue un calvario de arenas frías y hoteles impersonales. Kurt ya no disfrutaba de la música. Subir al escenario se había convertido en un trámite doloroso que solo servía para alimentar una maquinaria que él despreciaba. En marzo de ese año, mientras la banda hacía una parada en Roma, ocurrió el primer gran aviso de que el final estaba cerca. En su habitación de hotel, Kurt ingirió una cantidad masiva de Rohypnol mezclada con champán. Lo que oficialmente se reportó como una sobredosis accidental fue, en realidad, un intento de suicidio encubierto. Courtney Love lo encontró inconsciente y, aunque los médicos lograron salvarle la vida, el Kurt que despertó en el hospital ya no parecía estar del todo allí. Sus ojos, antes brillantes, ahora reflejaban una determinación sombría por encontrar la paz, una paz que el mundo real se negaba a darle. Al regresar a Seattle, la atmósfera en su hogar se volvió irrespirable. La intervención de sus amigos y familiares para que entrara en rehabilitación fue un desastre cargado de gritos, llantos y amenazas. Kurt se sentía traicionado por todos los que lo rodeaban. Finalmente, bajo una presión insoportable, aceptó volar a Los Ángeles para ingresar en el Exodus Recovery Center. Sin embargo, su estancia duró apenas unos días. En un acto que parece sacado de una película de espías, Kurt saltó una pared de casi 2 metros y desapareció en la noche. Compró un billete de avión de regreso a Seattle y, durante el vuelo, se sentó al lado de Duff Kagan, el bajista de Guns N' Roses.
Duff contaría más tarde que sintió que algo andaba muy mal. Kurt parecía un fantasma que ya había decidido su destino. Al aterrizar, se desvaneció en las sombras de la ciudad, que lo vio nacer como estrella, eludiendo a los detectives privados que su esposa había contratado para encontrarlo y a la policía que lo buscaba por sospecha de posesión de armas. Los últimos días de Kurt Cobain en Seattle son un rompecabezas de avistamientos borrosos y soledad absoluta. Se movía como un espectro por las calles, visitando parques y antiguos refugios donde antes solía escribir. No buscaba ayuda, buscaba despedirse. Durante esos días finales, Kurt se refugió en la habitación sobre el garaje de su mansión en Lake Washington. Allí, rodeado de sus diarios y de la soledad que siempre lo había perseguido, redactó una carta que se convertiría en uno de los documentos más analizados y trágicos de la historia del rock. En ella, dirigida a su amigo imaginario de la infancia, Boda, Kurt confesaba que ya no sentía la emoción de escuchar o crear música, y que se sentía culpable por engañar a sus fans simulando que se divertía. Ya no tengo la pasión, escribió, una frase que resonó como un mazo en el corazón de toda una generación. En su mente distorsionada por la depresión y la adicción, creía sinceramente que su esposa e hija estarían mejor sin él, una mentira que la enfermedad le susurraba al oído cada noche. El 5 de abril de 1994, el silencio finalmente se apoderó de la habitación. Kurt Cobain, el hombre que había intentado cambiar el mundo con 3 acordes y una honestidad brutal, decidió que ya no podía cargar con el peso de ser Kurt Cobain. Su cuerpo no fue descubierto hasta 3 días después por un electricista que acudía a instalar un sistema de seguridad. La noticia de su muerte se propagó como un incendio forestal, paralizando a la industria musical y dejando a millones de jóvenes en un estado de shock absoluto. Las vigilias en Seattle se llenaron de camisas de franela y velas, mientras la policía trataba de reconstruir las últimas horas de un genio que se sintió demasiado pequeño para el pedestal en el que lo habían colocado. La tragedia no era solo que un músico talentoso se había ido, sino que el sistema que él tanto cuestionaba ahora lo devoraría para convertirlo en un mártir eterno, un póster en las paredes de adolescentes que aún no habían nacido cuando él ya se había marchado. La muerte de Kurt dejó un vacío legal y emocional que se llenó rápidamente con teorías conspirativas y preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un suicidio o hubo algo más oscuro detrás? ¿Podría haberse evitado si su círculo íntimo hubiera actuado de otra manera? Estas preguntas alimentaron el mito, pero ocultaron la realidad humana de un hombre que sufría. Kurt no murió por el rock and roll, murió por una combinación devastadora de depresión clínica, dolor físico crónico y una adicción que le robó la capacidad de ver la luz al final del túnel. En su última nota, citó una canción de Neil Young: "Es mejor quemarse que desvanecerse". Y aunque esas palabras se convirtieron en su epitafio, el mundo entero deseó que Kurt hubiera elegido desvanecerse lentamente, envejecer y quizás, algún día, encontrar la calma en los ojos de su hija, lejos de los flashes y de la distorsión que terminaron por apagar su voz para siempre. La noticia del descubrimiento del cuerpo de Kurt Cobain el 8 de abril de 1994 no solo marcó el final de una vida, sino el cierre abrupto de una era. Seattle, la ciudad que se había convertido en la meca del sonido grunge, quedó sumida en un silencio fúnebre que pronto fue roto por los sollozos de miles de jóvenes que se reunieron en el Seattle Center. Durante una ceremonia pública de vigilia, se reprodujo una cinta grabada por Courtney Love en la que leía partes de la nota de suicidio de Kurt. Su voz, quebrada por el dolor y la rabia, insultaba a Kurt por haberlos abandonado, mientras la multitud escuchaba en un estado de trance colectivo. Fue un momento de cruda realidad que despojó al rock de su habitual glamour trágico para mostrar la fealdad del suicidio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mostrar su muerte como una derrota humana, el proceso de deificación comenzó casi de inmediato. Kurt Cobain dejó de ser un hombre de carne y hueso para convertirse en el Sam Cooke del rock alternativo, una figura cuya imagen, con su cardigan raído y su mirada perdida, pasaría a decorar habitaciones y camisetas en cada rincón del planeta, perpetuando esa paradoja que él tanto odiaba: su dolor convertido en mercancía. El legado musical de Nirvana, tras la muerte de Kurt, adquirió una dimensión casi sagrada. Los 3 álbumes de estudio de la banda se convirtieron en textos fundamentales para entender el malestar de la generación décimo y de todas las generaciones posteriores que se sintieron fuera de lugar. Dave Grohl y Chris Novoselic, tras un período de duelo profundo y silencio, tuvieron que aprender a vivir bajo la sombra gigantesca de su líder caído. Grohl, en un acto de resiliencia asombrosa, fundó Foo Fighters, logrando construir su propia leyenda, pero siempre llevando consigo las lecciones y las cicatrices de su tiempo con Kurt.
Por su parte, la industria musical intentó desesperadamente encontrar al próximo Nirvana, lanzando al mercado a decenas de bandas que imitaban el sonido pero carecían de la honestidad emocional que Cobain inyectaba en cada nota. La verdad es que no hubo otro rey del grunge, porque Kurt no era solo un estilo musical. Era una anomalía, un cruce irrepetible entre la furia del punk y la sensibilidad de un poeta herido que no sabía cómo protegerse del mundo. Con el paso de las décadas, la figura de Kurt Cobain ha trascendido la música para convertirse en un símbolo de la lucha contra la estigmatización de la salud mental. Hoy, su historia se analiza no solo a través de sus riffs de guitarra, sino como un caso de estudio sobre los peligros de la fama extrema y la falta de apoyo para quienes sufren de depresión y adicciones. Sus diarios personales, publicados años después de su muerte, ofrecieron una visión aún más íntima y dolorosa de su mente. Una mezcla de bocetos artísticos, cartas de amor no enviadas y listas de canciones que mostraban a un hombre desesperado por ser comprendido pero aterrorizado de ser expuesto. A través de estos escritos, las nuevas generaciones han encontrado en Kurt a un aliado, alguien que puso palabras al vacío existencial y que, a pesar de su trágico final, validó los sentimientos de millones de personas que antes se sentían solas en su oscuridad. El impacto cultural de Kurt también se refleja en la moda y en la estética del antihéroe. El estilo que él adoptó por necesidad y por desprecio al lujo, camisas de leñador, pantalones rotos, pelo desaliñado, terminó influyendo en las pasarelas de alta costura de París y Milán. Es una de las ironías más amargas de su existencia. El hombre que se vestía para pasar desapercibido y rechazar el consumismo acabó definiendo el aspecto visual de toda una década. Pero más allá de la ropa o de los pósters, el verdadero legado de Cobain reside en su integridad artística. Él demostró que se podía llegar a la cima del mundo siendo auténtico, cuestionando el sexismo, la homofobia y el racismo en un género musical que a menudo ignoraba esos temas. Kurt usó su plataforma, por breve que fuera, para defender a los marginados, convirtiendo su éxito en un megáfono para aquellos que no tenían voz, lo que lo separa de cualquier otra estrella de rock convencional de su época. Hoy en día, cuando visitamos el banco de madera en Greta Park, cerca de la que fue su última casa en Seattle, podemos ver los mensajes grabados por fans de todo el mundo. Algunos le dan las gracias, otros le piden perdón por no haber estado allí para salvarlo, y muchos simplemente escriben gracias por la música. Kurt Cobain se ha convertido en un fantasma permanente en la cultura pop, un recordatorio de que la genialidad a menudo tiene un precio devastador. Su historia es un relato de triunfo artístico y tragedia personal, una advertencia sobre los límites de la resistencia humana y un testimonio del poder de la música para conectar almas rotas a través del tiempo. Aunque su voz se apagó en aquel garaje hace más de 30 años, el eco de su guitarra sigue resonando con la misma urgencia, recordándonos que, aunque la vida pueda ser insoportable, el arte es lo único que puede hacernos sentir que, por un momento, no estamos solos en la tormenta. La historia de Kurt Cobain termina aquí, en el papel y en los registros históricos, pero su presencia sigue viva cada vez que un adolescente coge una guitarra barata en su garaje y trata de aprender los acordes de Smells Like Teen Spirit. No lo recordamos por cómo murió, sino por cómo nos hizo sentir cuando estábamos vivos a través de su música. Su vida fue un fuego intenso que se consumió demasiado rápido, dejando tras de sí un rastro de cenizas plateadas y melodías inmortales. Al final del día, Kurt solo quería ser una persona normal que pudiera amar y ser amada sin el peso del mundo sobre sus hombros. Y aunque el mundo nunca le permitió esa normalidad, le otorgó algo mucho más duradero: la inmortalidad en el corazón de todos aquellos que alguna vez se sintieron como un extraño y encontraron en su voz el hogar que él mismo nunca pudo encontrar.